Hola, es un gusto saludarlos nuevamente. En este video repasaremos los principios filosóficos de la educación y en qué consiste cada uno de ellos. Al final, te ofrezco un mapa conceptual con la información que es necesario recordar acerca de este tema. Te invito a que te suscribas a mi canal, donde constantemente estoy subiendo videos que te apoyan en tu práctica educativa y para los exámenes de promoción y admisión. Mi nombre es Marcia. Lo que verdaderamente se desea, irremediablemente sucede. Comenzamos. ¿Qué nos dice la Ley General de Educación acerca de los principios filosóficos de la educación? Esto lo podemos encontrar en el artículo 7 de la Ley General de Educación. Principios filosóficos de la educación son obligatoriedad, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Los principios filosóficos de la educación son 6. La educación es obligatoria. En el artículo 6 de la Ley General de Educación nos habla de la obligatoriedad. Los demás principios filosóficos se explicitan en el artículo 7. Respecto a la obligatoriedad, nos dice que todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y la media superior. Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijos menores de 18 asistan a las escuelas y que participen en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. La educación inicial es un derecho de la niñez y es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y garantizarla. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado y el Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal. Aquí debemos de tener muy claro, por ejemplo, la educación inicial no es obligación, es un derecho. Y el Estado va a concientizar sobre su importancia y la va a garantizar. Pero la educación inicial entonces es un derecho para los mexicanos. La educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, esos niveles sí son obligatorios que todo mundo debe de cursar. Todos los mexicanos, todos los habitantes del país. Si hay habitantes de Guatemala, si hay habitantes de otros países, ellos también tienen la obligación de ir a la escuela. Dice, todos los habitantes del país. Más adelante vamos a ver que no se permite ninguna clase de discriminación. Por lo tanto, todos los habitantes del país, sean mexicanos o no, tienen la obligación de mandar a sus hijos a las escuelas. ¿Qué niveles son los obligatorios? Preescolar, primaria, secundaria y media superior. En relación a la educación superior, la obligación le corresponde al Estado ofrecerla, pero ya los mexicanos, pues es un derecho de asistir a la educación superior, mas no es obligación. Entonces, estas partecitas en los exámenes, pues nos ponen ahí algunas em, trampitas pero para esto necesitamos tener esto muy claro. Otro principio de la educación es que es universal, lo cual quiere decir que extenderá sus beneficios sin discriminación alguna y que tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales. Entonces, ya lo hablábamos en el principio filosófico pasado, que si todos los habitantes tienen la obligación de mandar a sus hijos a la escuela, entonces no deben de sufrir ninguna clase de discriminación por ser mm, personas que viven en otro país o por pobreza o
sea cual sea la condición de las personas, deben de recibir todos los beneficios de la educación, porque no debe haber discriminación. Y pues aquí también se refiere al estudio de la realidad y las culturas nacionales. También nos dice que será inclusiva, dice, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y la participación, por lo que, inciso A, atenderá las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. Eliminará las barreras al aprendizaje y a la participación que enfrentan cada uno de los educandos, por lo que las autoridades educativas adoptarán medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables. Proveerá de los recursos técnico-pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos y establecerá la educación especial disponible en todos los tipos, niveles, modalidades y opciones, proporcionando en condiciones necesarias a partir de la decisión y previa valoración de los educandos, madres y padres de familia o tutores, personal docente y en su caso, por una condición de salud. Entonces aquí se va a tomar en cuenta estas capacidades, las circunstancias, las necesidades de nuestros alumnos. Se eliminarán las barreras para el aprendizaje, garantizando la accesibilidad y los ajustes razonables. De eso ya los maestros han recibido bastante información sobre eso. Proveerá de los recursos técnico-pedagógicos y materiales necesarios. Esto quiere decir que el Estado va a proporcionar esos materiales, refiriéndose a los libros de texto, en el caso de preescolar, todos estos materiales de alfabeto móvil, los libros de acervos, en fin. Y la educación especial, donde se garantizará, ¿verdad?, para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones, y las personas que lo necesiten podrán acceder a él previa valoración. Que la educación es pública, asegurando que el proceso educativo responda al interés social y a las finalidades de orden público para el beneficio de la nación, y vigilará que la educación impartida por particulares cumpla con las normas de orden público que rigen el proceso educativo. Entonces, aquí lo que debemos de recordar es de que va a responder al interés social y para beneficio de la nación. Eso es lo que implica este criterio. Otro principio filosófico es que la educación es gratuita. Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparta el Estado. No se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos al pago de contraprestación alguna, ni afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los educandos. Y las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestación del servicio educativo. Las autoridades educativas definirán los mecanismos para su regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia. Además, tendrán la facultad de apoyarse en instituciones que se determinen para tal fin. Bueno, entonces aquí pues nos está dejando muy claro, ¿verdad?, que la escuela pues no debe de solicitar, de pedir y mucho menos condicionar la inscripción o la educación si no hay un pago de por medio. En esto sí hay que tener mucho cuidado. También pues la inscripción es gratuita, no se debe de condicionar. Y pues también nos menciona que va a haber una regulación en caso de recibir alguna cantidad voluntaria, ¿verdad? El último principio filosófico es que es laica y pues implica que debe mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.
Aquí les presento un mapa conceptual de los principios filosóficos de la educación. Tenemos que es obligatoria. Los niveles obligatorios es preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación inicial es un derecho y la educación superior es obligación del Estado ofrecerla. Universal, que los beneficios de la educación son para todos y el estudio de la realidad y la cultura nacional. Inclusiva, que atenderá las características y necesidades del alumnado, la eliminación y o reducción de las barreras para el aprendizaje y la participación y el acceso a la educación especial previa valoración. Pública, que responde al interés social y al orden público para beneficio de la nación. Gratuita, que la educación no se condiciona a ningún pago y que se regulan las aportaciones voluntarias. Y laico, ajena a cualquier doctrina religiosa.